Listo, continuemos entonces con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. El tema hoy es respuestas. Cuando miraba yo este tema, respuestas, usted y yo a veces el Señor nos quiere usar para respuesta para otra persona. Una respuesta en la cual Dios nos quiere usar para llevar un mensaje a otra persona. Así como nuestro Señor Jesucristo fue respuesta para este mundo, en el cual el Señor ya lo había pensado nuestro Padre Celestial, enviar una respuesta al mundo, en enviar un cambio, una transformación al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, en el cual muchos no lo esperaban, en el cual los que lo esperaban encontraron un cambio en sus vidas, en el cual muchos aceptaron esa respuesta de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pero algunos no lo recibieron, otros lo aceptaron, como dice la palabra de Dios, que el pueblo que vino a Él no lo recibió. Pero Él vino y precisamente los que no lo esperaban lo recibimos, que es precisamente los gentiles, que los gentiles recibimos la palabra de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y encontramos una respuesta, un cambio en el cual encontramos que el Señor sí tenía pensado en usted y en mí, que entrásemos al reino, que podamos ser salvos cuando se apartamos de este mundo, poder entrar al reino de los cielos en la eternidad juntamente con Cristo. Y es que usted y yo buscamos respuestas. Pero a veces buscamos respuestas en lugares equivocados, en lugares inadecuados, en lugares en los cuales muchas veces nos guiamos por conocimiento, de pronto por lo que nos ofrecen otras personas, lo que nos ofrecen los medios de comunicación, y creemos que ahí está la respuesta. Hay personas que miran que buscan respuestas en los astros, en los astrólogos, en la lectura de cartas, allá en las tinieblas, en la oscuridad, pero ahí no está el Señor, ahí no está Dios. La respuesta está en Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Mire cómo esta palabra que nos habla el Señor, Él nos dice que Él es el camino. Jesús, ¿qué es? Es el camino al Padre. Y el camino al Padre, entonces démonos de cuenta que el único intermediario entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesucristo, porque Él mismo lo dijo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces el único intermediario entre usted y mí y Dios es Jesucristo. En Él podemos encontrar la comunicación al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que intercede por nosotros ante el Padre para que Él pueda llegar a nuestras vidas y conocerlo a Él, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Respuestas. Así como Jesús vino a una respuesta, así también viene a traernos respuesta a cada situación, a lo que estemos viviendo o lo que estemos atravesando. Cuando usted y yo estemos pasando una situación difícil, de pronto un conflicto, un problema, una circunstancia adversa, debemos recurrir a la palabra. Y en la palabra encontramos la respuesta del Señor. Miramos en la palabra que muchos de los profetas buscaban al Señor y en Él encontraban la respuesta. Como encontramos en Samuel, el Señor le hablaba claro y él siempre tenía una comunicación tan directa con Dios, que Dios lo orientaba, lo direccionaba cómo podría obrar y actuar en todo el proceso que él llevó como profeta del pueblo de Israel. Y muchos venían a consultarlo a él cómo debían gobernar y dirigir sus pueblos. Y el Señor lo guiaba y lo orientaba al profeta Samuel en esa sabiduría, en esa inteligencia, en esas estrategias que el Señor le daba, y cómo él hablaba con esa claridad, esa convicción, esa firmeza de que era Dios quien le había hablado, y cómo encontraban los demás esa respuesta, que a él lo consultaba el rey Saúl. El rey Saúl consultaba con Samuel, con el profeta Samuel, de cómo podía dirigir y orientar al pueblo. Encontramos otra persona que tenía una comunión tan directa con Dios como lo fue Salomón, un hombre tan sabio, un hombre tan usado por Dios. Lo encontramos en la palabra que el Señor le reveló los astros, las estrellas, las constelaciones al rey Salomón, y cómo ese conocimiento que el Señor le reveló a él. ¿Por qué? Porque en él encontraba las respuestas, en Dios. Y cómo venían personas de otros lugares del mundo, de la tierra, a consultar a Salomón porque buscaban respuestas. Encontramos ahí mismo en la palabra que venía la reina del sur, que la reina del sur escuchó hablar de Salomón. Pero cuando ella llegó a hablar con Salomón y a preguntarle muchas cosas de lo que ella había escuchado, de lo que ella creía, y encontró respuestas en Salomón, dice que ella quedó tan admirada que ella se volvió a su tierra y ella fue y trajo más presentes para darle a Salomón, porque dijo que no era nada comparado a lo que ella había escuchado a lo que ella entendió cuando habló con él. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí: respuestas.
Hoy lo oro y le pido al Señor que hoy traiga al Señor respuestas a su vida, que le traiga respuestas a la situación que usted está pasando o que está viviendo, porque yo veo que hay personas que están esperando una respuesta de Dios. Señor, háblame a través de esta predicadora, Señor, háblame a través de esta prédica, Señor, háblame a través de este canal. Y hoy lo oro al Señor, que hoy la respuesta se la traiga directamente a su corazón, pero le oro también que usted acepte, acate y obedezca lo que el Señor quiere hablarle a su vida y a su corazón, y que lo empiece a ejercer a partir de hoy. Vamos a mirar una persona que vino a anunciar la venida de Jesús. Él vino a anunciar quién venía, y él vino a traer una respuesta al pueblo judío. Algunos le creyeron, otros creían que era él, otros no le creyeron, otros inclusive lo vituperaron, no lo valoraron a él, que lo que Dios lo mandó. Y dice la palabra de Dios que él, antes de que él naciera, ya el Señor lo había pensado. Ya el Señor le había puesto un propósito y un llamado a este hombre, este profeta. Quiero que me acompañe el libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, quiero que leamos el versos 9 y 10. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí nos habla sobre Juan el Bautista. Tremendo, porque Zacarías y su esposa Elizabeth no habían podido tener hijos. Ya Elizabeth y Zacarías eran de una pareja de edad avanzada. Y Zacarías, él servía al Señor en el tabernáculo. Él servía el incienso y él estaba al servicio de la obra del Señor. Pero un día que le tocó a él servir delante del Señor, se le aparece el ángel del Señor y le habla a Zacarías y le dice que en ese tiempo él concebiría con su esposa un hijo. Pero ¿cómo encuentro yo la palabra? Que solo encontrará usted en el libro de Lucas capítulo 1. Lo encontrará como el Señor le habló a Zacarías, el ángel, a través del ángel, y le dijo que su esposa concebiría un hijo a lo menos de un año, tendría un hijo varón. Y le dio las especificaciones del hijo y cuál era el propósito del hijo, qué te vendría a hacer. Y como él no le creyó al Señor, él no le creyó, él dudó. Pero aún así el ángel le dice: quedarás mudo por cuanto no creíste. Y de todo el tiempo el embarazo de Elizabeth, él quedó mudo. O sea, él vino a ser Juan el Bautista, el primo de Jesús. Pero como el propósito de Dios se cumplió, porque era una respuesta que el Señor enviaba a través de Juan el Bautista. Porque aún cuando usted lee en el capítulo 1, cuando usted lee en Lucas y sigue leyendo el segundo y tercer capítulo, hablas de Juan el Bautista y cómo Dios lo empieza a formar, y dice que él aún comía era miel silvestre, que se alimentaba era langostas, ¿cierto? Pero prácticamente era que estaba consagrado del Señor y habían cosas que él no podía comer. Y él estaba tan convencido de lo que el Señor para lo cual el Señor lo había mandado, que él aún así no cometía pecado y aún así estaba tan consagrado en Dios, porque desde antes de que él fuera engendrado en el vientre de su mamá, ya venía con propósito. Así nos habla el Señor. Venimos con propósito, con respuestas de Dios, pero a veces no entendemos situaciones que vivimos o pasamos y creemos que es la mala racha, que es la mala suerte, pero es que por culpa de mi mamá, culpa de mi papá, culpa de X familiar. No, es que tenemos que ir a la presencia del Señor y preguntarle a Él y pedirle: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que estoy yo viviendo? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Muéstrame y enséñame cuál es el propósito que tú tienes para mí en esta tierra, en este mundo, porque nosotros en esta tierra solo estamos de paso. Y en este tiempo que estemos de paso, debemos cumplir el propósito por el cual fuimos enviados a esta tierra de parte de Dios. Y encontramos que Jesús vino en respuesta a todo lo que venía anunciando Juan el Bautista, quien predicaba el evangelio del arrepentimiento. Él predicaba que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, porque vivían en cosas que no le agradaban al Señor. Pero él hablaba de un arrepentimiento, ¿cierto? Y que los que se arrepentían eran bautizados en el agua, eran sumergidos bajo el agua y eran bautizados por Juan el Bautista. Entonces, para perdón de pecados, y quien se arrepintiera y confesara sus pecados era quien los bautizaba, Juan el Bautista. Juan era un apóstol que aún desde antes de su nacimiento ya el Señor lo había consagrado por Dios para que él cumpliese un propósito en llamado en esta tierra. Hoy le quiero preguntar algo a usted. ¿Sabe usted cuál es el propósito que usted está en esta tierra? El propósito que usted tiene no es solamente que usted sea un padre de familia o una madre de familia, o que usted sea un hijo, que usted sea un esposo, que usted sea una esposa, que tenga una familia. No, este no es el propósito
que el Señor tiene para su vida. Sí, es algo que debemos cumplir en este mundo en el cual el Señor también lo ha mandado a través de la palabra. El poder dice fructificados y multiplicados y abandonar y llenar la tierra, sojuzgarla, perdón. Entonces cuando el Señor nos hablaba en la palabra como lo habló en el Antiguo Testamento, y es algo que usted y yo debemos cumplir, pero también hay un propósito específico por el cual nos llamó a usted y a mí. Hoy lo quiero invitar que usted entre en esos tiempos de oración y clamor y le pregunte al Señor cuál es su propósito en esta tierra. No cuál es su propósito con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia. ¿Cuál es el propósito específico por el cual Dios lo mandó? Porque aquí lo encontramos. Juan el Bautista fue enviado con un propósito específico. ¿Cuál? El anunciar el evangelio del arrepentimiento, y él venía delante del Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo, abriéndole camino al Señor, para lo cual él vendría detrás de Juan el Bautista. Ya que este era un apóstol, él llevaba el evangelio del arrepentimiento, pero también que anunciara la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo anunciaba, porque muchos le preguntaban: ¿tú eres Elías? ¿Tú eres Jesús? Dinos quién eres. Y él decía: yo solamente vengo a anunciar el evangelio. Él solamente le hablaban que él era Jesús. Dijo: hay alguien que viene detrás de mí que es mayor que yo. O sea, tanto conocimiento tenía él, que aún así en su humildad, él sabía que Jesús ya estaba en el camino, que Jesús ya estaba en esa tierra, que no era, él dice: no soy digno de desatar el calzado de él. O sea, ni aún así se creía él digno de desatar el calzado de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que nos dice en Marcos 1, 7 y 8. Marcos capítulo 1, que estamos mirando, versos 7 y 8. Dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es poderoso que yo, que él es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Mire que aún así declaraba cuál era la función de Jesús, pero cuál era el papel que él estaba cumpliendo: bautizar en agua. Pero el Señor Jesús vendría a bautizar con el Espíritu Santo. Esa era la función que tenía Juan el Bautista. Entonces démonos de cuenta que él vino a traer respuesta al pueblo, y aún así les declaraba y les confesaba cuál era el propósito también por el cual venía delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así no se creía digno delante del Señor. Juan, un hombre humilde, quien siempre reconoció que él no era digno ni aún siquiera de desatar el calzado de nuestro Señor Jesucristo. Él vino era con un propósito, y era en bautizar solamente en agua. Y el Señor Jesús bautizaría en el Espíritu Santo. Por eso cuando ustedes le preguntan o le piden una respuesta de algo, vaya a la oración, porque esa persona está esperando una respuesta para la situación que esté viviendo, no sé, de pronto su área laboral, su área familiar, su área económica. Pero hay personas que nos buscan por una respuesta, pero no es casualidad, es Dios que permite a esas personas que vengan a nuestras vidas a preguntarnos por algo. Pero si no lo sabemos, vayamos primeramente al que sí lo sabe, al Espíritu Santo, como él mismo lo dice, que nos llevará a toda verdad. Y le aseguro que podremos darle una respuesta a esa persona, pero a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, que él nos lo guía y nos lo orienta en cada momento que lo busquemos. Aún Jesús llevó a Juan el Bautista a cumplir el propósito a cabalidad y a plenitud en cuanto al bautizo en Cristo Jesús. Encontramos en Juan que para obtener respuestas y aún para hacer respuesta para otras personas, debe ser obediente y sujetos. Eso es muy importante, la obediencia y la sujeción. En Juan el Bautista no encontramos en la palabra que él haya sido altivo o orgulloso. Era un hombre humilde y sujeto, era un hombre obediente a la dirección del Espíritu Santo. Lo que el Señor le hablaba, él lo hacía, él obedecía. Porque dice la palabra que él cumplió su propósito hasta el final, que un final muy cruel lo que él vivió, porque dice que fue descabezado, ¿cierto? Pero él lo cumplió hasta el último momento, el propósito por el cual el Señor lo trajo a esta tierra. Y que usted y yo cumplamos ese propósito, porque somos respuesta para otras personas, pero que esa respuesta no queden a medias, o que nosotros no nos quedemos con esas respuestas que están esperando otras personas. Luego yo le pido al Señor que usted y yo seamos respuestas para otros, pero respuestas en Dios. Porque así como el enemigo usa a otros para respuestas, para guiarlos y llevarlos a la perdición, al pecado, a la zozobra, a la incertidumbre y al temor, el Señor nos lleva para llevar luz y claridad a muchos que andan en tinieblas,
muchos que buscan en lugares incorrectos donde encontrar la respuesta. Que usted y yo seamos la respuesta de Dios para sus vidas a partir de ahora. Al momento de ser bautizado, Jesús le da inicio a su ministerio, siguiendo las instrucciones del Padre, el cual debía de ser bautizado por Juan el Bautista. Pero viendo cómo Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús. Cuando lo bautiza, empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se abren los cielos y empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, empieza a ejercerlo, porque ya había sido bautizado, a través de las Escrituras lo dice, que tenía que el apóstol Juan bautizarlo en agua. Acá encontramos que para obtener respuesta de Dios debemos someternos y sujetarnos y obedecer sobre toda situación. Hay personas que dicen, ay, es que esa autoridad que me tocó a mí no es una lidia, no es que ese líder, no es que ese pastor, no miremos al hombre, miremos al Señor. El hombre puede cometer errores, nosotros somos imperfectos, pero podemos recurrir al ser más perfecto, a Jesucristo. Podemos ir a la oración. Si hay de pronto cargas, luchas, dificultades con mi autoridad, llévalo a la oración. Pídale al Señor que si es Él la autoridad que debe cambiar, que lo cambie. Si soy yo, que me cambie a mí, para poderme sujetar y obedecer a lo que el Señor tiene preparado para mi vida. Porque hay personas que se han apartado de los caminos del Señor porque el pastor no me miró, porque el pastor no me habló, porque el pastor no me dijo, porque el pastor me dijo, porque el pastor me hizo, porque el pastor no me hizo. O sea, prácticamente sus ojos estaban puestos era en el líder o en el pastor, pero no estaban en Jesús. Como lo dice en Hebreos 11, dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Usted y yo debemos tener puestos los ojos es en Él, en Jesús. El hombre se puede equivocar, Dios nunca se equivoca. Pero si usted y yo somos personas de oración, podemos encontrar la respuesta de Dios para cada situación. Ahí en Marcos 1:10, mire lo que nos habla ahí el Señor. Marcos 1:10. Dice, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. O sea, ahí recibió el Señor el Espíritu Santo. Dice que vino como una especie de paloma, lo habla la palabra, ¿cierto? Pero los cielos se abrieron. O sea, ahí fue la aceptación del Señor a recibir a Jesús. El agrado que había en Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, y que vino el Espíritu Santo sobre él. Muchos vieron esa situación cuando fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. En este contexto bíblico encontramos que Jesús, al momento de ser bautizado y salir del agua, los cielos fueron abiertos a su favor, y cómo el Señor lo respaldaba. Démonos de cuenta que cuando usted y yo tenemos el respaldo de Dios, todo fluye y todo avanza. Por eso es importante que usted y yo nos despojemos de nuestra humanidad, que nos despojemos de toda nuestra humanidad y que vengamos delante del Señor y nos humillemos delante de Él, pero también le pidamos, Señor, cambia esta humanidad en tu presencia, en tu plenitud, en tu palabra, en tu verdad, en tu propósito, en tu voluntad. Y lléname, Señor, de tu presencia y llévame a ser respuesta para muchos. Úsame, Señor, para tu gloria y para tu honra. Mi disposición, porque muchos el Señor quiere usar, pero muchos no nos disponemos a ser usados. Y le decimos al Señor, pero ¿por qué no me usas? ¿Pero por qué no me llevas? ¿Pero por qué no me usas de una manera sobrenatural? Yo quiero que me uses con milagros, con prodigios, pero no dejamos el orgullo, no dejamos la soberbia, no dejamos la prepotencia, no dejamos la mentira, no dejamos la manipulación. ¿Cómo pretendemos que el Señor nos use así? No, si miramos en la palabra encontramos quién era Juan el Bautista, un hombre humilde. ¿Quién encontramos en Jesús? El mejor ejemplo. Dice la palabra que era el hombre más manso y humilde, Jesús, el Hijo de Dios. Él nunca renegó contra el Padre, nunca hizo cosa incorrecta contra el Padre. Al contrario, él todo lo hablaba con el Señor, todo le pedía orientación, todo le pedía dirección al Padre. Por eso encontraba respuestas. Mucha gente está a través de Jesús. Encontramos a través de la luz de la palabra, por ejemplo, la mujer samaritana, en él encontró respuesta. La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. O sea, en él vio la respuesta. Y cuando tocó el borde de su manto, el Señor se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta, le dijo, mujer, vete, tu fe te ha salvado. Encontró dos respuestas, sanidad y salvación. O sea, eso es lo que nos quiere llevar el Señor a usted y a mí.
En Él encontraremos la respuesta. Primeramente, que el Señor nos dé respuesta a nosotros para poder nosotros llevarles respuestas a otras personas que andan en tinieblas, que andan en oscuridad, que andan en zozobra, que andan en incertidumbre, que aún están esclavos del pecado. Hoy le pido al Señor que nos use a usted y a mí para llevar respuesta a tantos necesitados. Hay personas que buscan que alguien les ayude, les colabore, y personas que les dan mercado, les dan dinero, pero ¿cuánto les dura eso? Como dijo el Señor Jesús, los pobres siempre los tendremos en la tierra, pero Él es el camino, la verdad y la vida. En Él encontraremos la sanidad, en Él encontraremos la salud, en Él encontraremos la paz, en Él encontraremos el agua de vida. No quiere decir que usted y yo no ayudemos a otras personas. Sí, podemos ayudarlos, pero qué mejor también que a través de esa ayuda le llevemos una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de cambio, una palabra de transformación. Porque aún así el Señor Jesús, cuando los 2 peces y los 2 panes y los 3 peces alimentó, los 5 peces, perdón, alimentó a más de 5,000 y les dio la palabra. O sea, les dio de comer, pero aún así les habló de la palabra, les habló del reino. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de usted y a través mío, que podamos ayudar a otros, porque como dice la palabra, que nadie será salvo por obras. Entonces, que las obras vayan acompañadas con respuestas, con palabra, con oración hacia otras personas, para que haya un cambio en esa persona, un cambio en su espíritu, que su espíritu sea transformado a través del Espíritu de Dios. Pidámosle al Señor que nos guíe, nos oriente y nos ayude, que nos saque de esa zona de confort en la cual a veces nos ponemos y que nos lleve a cumplir ese propósito por el cual estamos en esta tierra, que lo cumplamos ahí en el lugar donde usted está, en su trabajo, en su casa, en su familia, en sus compañeros, sus vecinos, en su estudio, que Dios lo use allá, ¿cierto? Pero también prepárese para que Dios lo use. ¿Cómo se puede preparar? Entrando en tiempos de ayuno, de clamor, de intercesión, en meditación, en estudio y la palabra, y ahí el Señor lo va a usar en un momento dado para una persona necesitada que necesita una palabra de aliento, una palabra de cambio, una palabra de transformación. Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a llevarle respuestas a tantos necesitados, así como vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta palabra encontramos que el Señor quería era que reposaría sobre él el Espíritu Santo, siendo revestido del poder de lo alto, y ese revestimiento viene a través del Espíritu Santo. El Señor también quiere revestirnos a usted y a mí del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo, pero que ese revestimiento lo tengamos a diario. Hay personas que me dicen, es que yo fui bautizado hace 3 años. Bueno, ¿y cómo está su vida? Yo veo su vida en desorden, ¿qué pasó? No, pero eso fue allá en la iglesia, eso fue allá cuando fue un bautismo, eso fue cuando fue un encuentro. O sea, que fue allá. O sea, Jesús quedó allá y usted lo dejó allá y no continuó con él. No, que usted y yo tengamos un cambio a diario. Por eso cuando el apóstol Pablo nos dice, cada día muero, y es morir a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestro carácter, a nuestras palabras, a nuestra voluntad. Y es poder entrar en la presencia del Señor y poder tener la respuesta primeramente del Señor y poderla llevar a otras personas. Entonces debemos usted y yo ser ¿qué? Revestidos para llevar respuestas. Miremos en Mateo 4, 16 al 17. Mateo capítulo 4, del 16 al 17. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Regiones de tinieblas. Yo creo que usted en su entorno vive con personas rodeadas de tinieblas. Personas que andan en la pobreza, la miseria y la ruina mental. Personas que andan en el vicio, el alcohol y la drogadicción. Personas que andan en la incertidumbre y en el temor y en la duda. Personas que andan en angustia y en zozobra. Esas son regiones de tinieblas. Usted y yo debemos ser luz en esas regiones de tinieblas, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Era luz en ese lugar y le dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, eso es lo que el Señor quiere llevarnos, así como lo hizo el apóstol Juan, que le hablaba al pueblo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba cerca, para que pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que hoy podamos llevar esa palabra de arrepentimiento a otras personas, pero que lo llevemos con la convicción y dirección del Espíritu Santo. No es que le voy a decir a esta persona porque es que lo veo que anda así, le voy a decir unas cuantas. No,
que sea guiado y direccionado por el Espíritu Santo. Si usted ve una persona así, de pronto que está en esas regiones de tinieblas, órele y pídale al Señor: yo quiero llevarle una respuesta a ese hombre, a esa mujer o a esa familia, pero yo quiero que tú me des la respuesta. ¿Cuál es la respuesta para esa persona? No es lo que yo pienso, yo creo, lo que yo veo, es lo que tú tienes para esa persona. Y le aseguro que el Señor le hará una respuesta para esa persona y será libre esa persona. Y usted será luz en ese lugar. Entonces, después que Jesús fue revestido del poder de lo alto, a través del Espíritu Santo empieza Él a llevar cambios al pueblo, donde primero tiene que mostrarles que estos están asentados en las regiones de tinieblas y los lleva a luz, y este mensaje de arrepentimiento y enseñarles el reino. Cuando somos bautizados, el Señor nos reviste de su poder para ir y llevar cambios a quienes tanto lo anhelan y quienes están en pecado y aún en sombra de muerte. Porque hay personas que aún están en sombra de muerte. ¿Por qué en sombra de muerte? Porque viven con ese temor y esa duda. Más hoy en día con este virus que está expandido a nivel mundial, el COVID. Muchos viven con el temor, no porque me puedo contagiar, no porque pronto me da el virus y le da una gripa, ¿será que eso ya es el COVID? No, ahora falta que me dé tal cosa. Y viven con ese temor de la muerte, porque es lo que ven de los medios de comunicación, ¿cierto? Pero usted y yo somos respuestas para ellos. La respuesta está en la palabra, la respuesta está en la oración, la respuesta está en el clamor al Señor, para encontrar esos cambios que tanto están necesitando esas personas. Llevemos una palabra de cambio, llevemos una palabra de transformación a tanto necesitado que hay hoy en día. Porque como vemos, muchos están alejados del Señor. Como dice la palabra, que el pecado sobreabunda, y sobreabunda en todas partes. No necesitamos inclusive mirar los medios de comunicación, sino salir de la casa y usted empiece a mirar por su entorno, por donde va. El pecado sobreabunda, que es lo que vemos hoy en día. Para obtener respuestas de Dios es indispensable estar conectados con la palabra, con la oración, con el tiempo de clamor y oración delante del Señor. Y es justamente que hemos orado y no hemos recibido respuesta de parte de Dios, y es porque muchas veces creemos que estamos bien delante del Señor, pero no estamos bien delante del Señor, estamos mal. A veces nos creemos conformistas y somos egoístas, porque yo estoy bien, sin importar cómo está el vecino, cómo está el amigo, el vecino o un familiar. Ni siquiera clamamos ni pedimos por esa persona, ni siquiera oramos por esa persona. Ni siquiera le pedimos al Señor: llévame a hacer respuesta para esa persona, prepara el corazón de esa persona. Hay muchos que no nos reciben y es precisamente porque no oramos, no le pedimos dirección al Señor. Conocemos de la palabra y creemos que la palabra que nosotros conocemos es la que debe recibir esa persona. No, vayamos en el poder del Espíritu Santo y mire la respuesta que nos da el Señor. Dice que el Señor fue revestido del poder de lo alto, que al momento de ser revestido del poder de lo alto, Él empezó a predicar a diestra y a siniestra, pero empezó a predicar con denuedo, empezó a hablar de la palabra del Señor y empezaron los milagros a suceder en la vida de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido revestido del poder de lo alto. O sea, usted y yo no podemos salir a hablar de Dios sin tener el Espíritu Santo, porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Si usted va con el poder del Espíritu Santo, muchos se convertirán, muchos el Señor los transformará, muchos el Señor los cambiará para gloria y honra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a usted y a mí? Obediencia y decisión. Hay personas que son obedientes a la palabra de Dios. Sí, el Señor me habló, sí, Dios me dio una palabra, sí, Dios me habló en un sueño, Dios me dio una visión, sí, yo escuché que Dios me dijo tal cosa, pero no hay decisión, no lleva el mensaje, no va y le habla a otra persona, lo que se quedó ahí. Miremos lo que nos dice en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, del 12 al 19. Listo, vamos al libro de Lucas, capítulo 17, versos 12 al 19. Dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando y dio a Dios a gran voz.
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremendo. ¿Cuántos leprosos eran? 10. Pero encontramos aquí en el Señor obediencia. Los 10 fueron y se le presentaron al sacerdote, cuando el Señor podía haber dado una palabra y haberlos sanado. Pero el Señor también prueba la obediencia. ¿Cómo lo pudo ver? Cuando les dijo a los 10 leprosos: vayan y presenten al sacerdote. O sea, el Señor estaba seguro que si iban hacia el sacerdote, ya en el camino iban a ser sanados. Pero como uno solo de los 10 viene y le da la gloria a Dios. ¿Qué hubo en este hombre? Decisión. Y no era el pueblo de Dios. Tremendo, porque inclusive ni siquiera los que son del pueblo de Dios le dan la gloria, honra al Señor por los milagros. Como este hombre tomó la decisión de venir y darle gloria a Dios, se postró delante del Señor y le dio gloria al Señor. Pero mire lo que recibió él de parte del Señor. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fuera que fue sano, es salvo. Lo recibe en el reino del Señor Jesucristo. Él recibió doble milagro, lo que no recibieron los otros 9. A veces nos pasa eso. Recibimos el milagro: ay, sí, ya estoy bien, ya me liberé, ya estoy sano, ya estoy restaurado. El Señor restauró mi hogar, el Señor restauró mi matrimonio, restauró mi familia, restauró mi finanzas, restauró mi ministerio. Y ahí ni siquiera le damos la gloria y la honra al Señor. Gracias, Señor, porque me sanaste, porque me restauraste, porque me cambiaste, porque me transformaste, porque restauraste mi matrimonio, porque restauraste mi ministerio, mi liderazgo. Te damos gloria, honra, honor, poder, alabanza a ti, Padre amado. No lo hacemos. Y este leproso recibió doble milagro. ¿Por qué? Porque en él que hubo obediencia, pero también hubo decisión. Vino a darle las gracias y la gloria a Dios, porque él sabía quién había hecho el milagro. Y los otros no lo reconocieron. Le pido al Señor que usted y yo no seamos de esos 9 leprosos. De esos 9 leprosos que ni siquiera le dieron la gloria al Señor. Que ellos encontraron la respuesta en nuestro Señor Jesucristo, pero aún así yo pienso que ellos dirían: por lo menos nos sanó. Pero ni siquiera dieron las gracias y la gloria a Dios. Que usted y yo recibamos respuestas de Dios, pero que también demos gloria, honra, honor, poder y alabanza a Dios por las respuestas que nos da. Pero también yo encontraba que debemos darle gloria y honra al Señor por las respuestas que nos recibimos. ¿Por qué? Porque nos falta perseverancia, nos falta insistencia, como hizo esta mujer del flujo de sangre, porque era una mujer que no era el pueblo de Dios, pero aún así ella no le importó enfrentarse a esa multitud que tenía rodeado a Jesús, y fue y tocó el borde de su manto. Y que aún así, sin pensar en las críticas, la murmuración del pueblo, fue y lo tocó y recibió doble milagro. Eso es lo que nos falta a usted y a mí, el lanzarnos en fe, en ser esas personas de decisiones en Dios. Y le aseguro que el Señor nos usará con milagros y prodigios nunca antes vistos. Porque miramos al profeta Elías, era un hombre osado en Dios. Sabía tanta confianza que tenía en Dios, que aún le dijo a Dios que enviara fuego del cielo, cuando él nunca lo mandó que enviaría fuego del cielo. Pero tenía tanta comunión con el Señor que él dijo: envía fuego del cielo, y envió ese fuego el Señor del cielo y quemó el holocausto, consumió el holocausto, y en ese holocausto había agua, y esa agua se secó a través del fuego que el Señor envió. Tremendo cuando miramos los grandes profetas de Dios, cómo el Señor los usó sobrenaturalmente, porque fueron osados, pero porque sabían quién tenía la respuesta. Aún Josué, cómo le dijo al sol y a la luna que detente, y el Señor los respaldó. Dice que un día duró quieta la luna y el sol para poder vencer a los enemigos, y los venció en ese día la batalla. Tremendo, así el Señor nos quiere usar a usted y a mí, en ser respuestas para otros, pero primero que el Señor nos dé la respuesta a nosotros para poderles llevar respuestas a los demás. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por las respuestas que nos das, pero también te pedimos perdón, Señor, porque a veces pedimos respuesta en ti, tú nos das la respuesta y nos comemos la respuesta y no la pasamos, no la transmitimos ni la llevamos a otras personas. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia, perdónanos aún por toda negligencia, que no somos diligentes delante de ti. Perdónanos, Señor, porque a veces nos conformamos
conformamos con lo que recibimos, pero no vemos la necesidad de otras personas para también ir y llevarles un mensaje, una respuesta tuya, así como tú lo hiciste con el pueblo cuando los peces y los panes, Señor. Que llevemos respuesta, que podemos llevar obras, pero también que llevemos la palabra de Dios para que haya un cambio de transformación en estas personas. Hoy oro, Señor, que nuestro corazón esté inclinado al tuyo, Señor, que nuestro espíritu se alinee a tu espíritu, Señor, y danos esa respuesta. Pero también te pedimos, danos esa convicción, danos esa determinación, danos esa seguridad y llévanos a ser diligentes en todo lo que tú has prefijado para cada uno de nosotros, y ayúdanos a ser excelentes delante de ti. Hoy lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza y esperemos una palabra que hoy el Señor le tiene a través de la persona que está preparada para dar la palabra de la ofrenda. Hoy el Señor le tiene una palabra, y esta palabra es para una mujer que el Señor está esperando esta palabra, de esa respuesta de Dios, y hoy el Señor se la va a dar. Es una respuesta que el Señor le tiene para usted. Es una mujer que está esperando una respuesta en cuanto a su área financiera y laboral, y Dios va a usar este siervo de Dios para darle esa respuesta. Espero lo que ya viene. Continuemos.